Bienvenidos a todos, bienvenido Nano, bienvenido Víctor. Quiero presentarlo a Nano. Nano es el director de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, una persona muy querida por mí, muy querida por mis casas, y cuando digo mis casas es Coaching Group y mi casa en particular. Nos conocemos desde hace muchos años y he tenido el privilegio de estar con Nano en diferentes actividades de índole social y también oyéndole todos sus estudios económicos. Sabemos también que la universidad y el centro que dirige Nano en este momento pues han estado muy atentos a todo el desarrollo económico de lo que ha pasado y creíamos que era una buena oportunidad para invitarlo y para que nos contara un poco cuál es su perspectiva, digamos, para las empresas ya viniendo, digamos, la posible reapertura o la apertura gradual que estamos viviendo en este momento. Este es otro más de nuestros foros. Seguimos teniendo foros en compañía con el foro de presidentes. Ya llevamos casi 6 o 7 foros. No se pueden perder el dentro del próximo martes, un foro que tenemos con adolescentes. Tuvimos uno con niños también el martes pasado. Víctor, te cedo la palabra para que también hagas una introducción. Muchísimas gracias, Eduardo, y muy bienvenido al admirado y querido Hernando Zuleta. Nosotros para el Foro de Presidentes, esta oportunidad de construir conocimiento con Coaching Group ha sido maravillosa, con Cristina Jaramillo, con todos los miembros del Foro de Presidentes que ya nos acompañan aquí en esta conversación. Creemos que es otro espacio para la solidaridad, es otro espacio para dar gratuitamente. Y qué mejor que dar gratuitamente que el conocimiento, que la experiencia, que la voz de aliento en un momento difícil y de coyuntura como el que estamos pasando. También toda la admiración y el reconocimiento. Quienes somos economistas en Colombia, pues vemos en Hernando Zuleta uno de los referentes, economista de los Andes, aunque sé que en su corazón también hay un lugar especial para mi querida Universidad del Rosario. Doctor en economía de una universidad que yo quiero muchísimo, que es la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, a mi modo de ver una de las mejores universidades y escuelas de economía del mundo. Y viene a hablarnos de un tema que nos convoca especialmente a los empresarios, preparando las empresas para la reactivación económica. Y me atrevo a decir, preparando a las empresas para la reinvención económica en la que algunos llaman la nueva normalidad. Y hemos, como decía Eduardo, tenido conversaciones de todo tipo. Incluso fue maravillosa, Eduardo, la conversación reciente con los niños. Se habla mucho de los niños, de los ancianos, de los mayores, de los adolescentes, pero no se habla con ellos. Pero también conversaciones como esta de profunda reflexión sobre el futuro económico. Un futuro económico que nos llama necesariamente a la innovación, que nos llama a la creatividad, que nos llama a la reinvención y que nos llama a eso que Albert Einstein decía, y es que en los tiempos de crisis la imaginación resulta aún más efectiva que el intelecto. Pues tenemos a un gran referente intelectual para hablar de imaginación, de reinvención, de reactivación. Bienvenido, querido Hernando Zuleta. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, Dito, por la invitación. Aquí veo caras de viejos amigos. Mauricio se burla de que tengo la barba blanca, en efecto. Y bueno, no, muchas gracias. En efecto, esta es una coyuntura compleja donde, dada la falta de evidencia empírica de antecedentes similares, pues la imaginación es fundamental. Eso es interesante, pero es problemático también, porque quiere decir que todo lo que vamos haciendo es experimentar. Ok. Nano, ¿puedo empezar haciéndole preguntas? Adelante. Bueno, para los que me están escuchando, yo no le puedo decir Hernando, solamente le puedo decir Nano, así lo conozco, y él solo me puede decir Dito, así me conoce, entonces nos trataremos de Nano y de Dito está ahí. Nano, ¿por qué está siendo tan difícil, digamos, esta crisis? ¿Qué es lo que está realmente pasando a nivel de economía en el mundo? Bueno, esta crisis es dura en todas partes, pero digamos que las particularidades de Colombia hacen que sea más dura. Para ponerlo en términos simples, si aquí no hubiera habido ni un solo caso de coronavirus, en todo caso estaríamos en crisis, porque la caída en la demanda mundial
sumado a el problema entre Rusia y la OPEP, genera un desplome de los precios del petróleo que tiene un impacto directo en la demanda agregada, pues en la demanda por exportaciones, digamos, en la demanda agregada en Colombia y en los ingresos fiscales. Entonces, pero además, la recesión mundial le pega fuertísimo a la demanda por exportaciones en general. Entonces, aún si no hubiéramos tenido coronavirus, estaríamos en un contexto internacional complejo. Eso, digamos, ese problema del contexto internacional también hizo que hubiera cierto, lo que llaman vuelo hacia la calidad. Los inversionistas, cuando hay turbulencias como las actuales, sacan su dinero de mercados emergentes y lo ponen en bonos del Tesoro americano. Eso para el mercado colombiano, bueno, para todos los mercados emergentes generó devaluaciones. Una devaluación del 20% para la deuda pública colombiana implica pues un incremento, ¿no? Más o menos 40% de la deuda está en dólares. Esto estamos hablando de un incremento de 8 puntos en el valor de la deuda. Pero además, esa devaluación sumada al rompimiento de cadenas de valor internacional afecta bestialmente a la industria nacional. Yo sé que aquí la gente se queja de que este es un país muy cerrado, no sé qué. Puede que en común todo el país no sea muy abierto, pero hay una cantidad de sectores que son supremamente abiertos. Y la devaluación y la ruptura de cadenas de valor internacional, digamos, añade otra vulnerabilidad a las firmas que están conectadas con cadenas internacionales. Ojo, pero ahí no hemos hablado del mercado interno, que es el problema fundamental. Entonces, llega el coronavirus y lo primero que es un choque de oferta. ¿Qué es un choque de oferta? Que sale el gobierno y dice, por favor, quédense en sus casas. Solo pueden producir quienes tengan posibilidad de teletrabajo y quienes produzcan bienes esenciales. Es sacar del mercado una gran proporción de la mano de obra. Listo. Ese choque de oferta, además, implica que una cantidad de gente deja de recibir ingresos. Ya que el choque de oferta que se da inicialmente en unos sectores localizados, produce una caída en la demanda que va a afectar a toda la economía. Y esa caída en la demanda se magnifica, digamos, por el hecho de que hay una cantidad de bienes que son complementarios. Entonces, hoy no podemos salir a almorzar, de tú y yo. Quiere decir que no cogemos taxi para almorzar. Que después no vamos a, no sé, a buscar a la librería los libros, no sé, etcétera. Hay una cantidad de bienes complementarios, de manera que el hecho de que de que el acceso a ciertos bienes se reduzca, implica que la demanda por otros también se reduce. Entonces, en equilibrio, esta cosa puede terminar apagando el 60% de la economía. Dicho esto, hay sectores favorecidos. Sí, esa es otra pregunta. Ayer me llegaba, digamos, una encuesta que hizo la Cámara de Comercio, digamos, sobre diferentes sectores, empresas de diferentes tamaños, pymes, grandes, medianas, todo esto. Y en general, digamos, lo que se observaba era que la mayoría de las empresas sentían que se habían visto fuertemente afectadas, casi por encima del 80%, digamos, se habían visto fuertemente afectadas. Pero entonces, ¿quiénes son los favorecidos o qué sectores son favorecidos en este momento? Entonces, no es evidente, pero hay sectores que se ven favorecidos. Uno puede ser el sector de alimentación, ¿cierto? Piensen en no sé, un negocio de sushi, por ejemplo, que vende sobre todo a domicilio. Obviamente la presencia en restaurantes cae, pero la demanda por los domicilios sube. Si mi negocio fundamental es domicilios, ¡pam!, ahí sí me incrementaron las ventas. Pero después hay no sé, un sector que produce, o una firma que produce cámaras de lectura facial y de lectura de temperatura. Los que producen espacios de manejo de aire. Hay una cantidad de servicios que ahora son más valiosos. Y después hay firmas específicas, más que sectores, que han logrado, y perdón por el abuso de la palabra, reinventarse. ¿Qué quiere decir eso? Mi negocio tradicional es, no sé, producir camisas,
pero en la coyuntura actual yo sé que se requieren overoles, no sé, impermeables. Como Y entonces las firmas. Arturo Calle, que va a hacer ahora los vestidos para el sector salud, 170.000 trajes de esos marcianos para el sector salud. Exactamente. Eso es exactamente reinvención. Y, y Arturo Calle no solo está haciendo eso, sino que está escribiéndole a los clientes diciéndole, yo le envío a domicilio lo que usted quiera. Entonces, digamos, hay sectores pues, que se ganan la lotería, no sé, Netflix, ese tipo de cosas que hacen que claramente son complementarios a la cuarentena, pero hay firmas más que sectores que han logrado adaptarse a la situación actual. Ok. Uno, digamos, yo empecé a seguir mucho las noticias, dejé de seguirlas un tiempo porque de alguna manera me estresaban un poco, pero cuando empezaba a ver noticias, pues digamos, el presidente ha tenido una comunicación muy cercana con todo el país, todos los días habla, todos los días comenta cómo están las cosas, pero con cierta frecuencia se vienen nuevos paquetes de ayuda o como podamos llamar todo este tipo de cosas. De todo eso que está haciendo el gobierno hoy en día, ¿qué cosas sí les sirven a las empresas? Porque aquí tenemos mucha gente empresaria, y qué cosas no les sirven a las empresas. Ok, esa es una pregunta fundamental. Yo la replantearía. Yo diría, ¿qué cosas sí le han servido a las empresas y qué cosas no le han? ¿Y por qué? Porque, como dije al comienzo, estamos experimentando. No había como un modelito de libro de texto para aplicar cuando llegó este problema. Entonces, el problema económico tiene como dos paticas. Una es, mire, usted empieza a cerrar puestos de trabajo y hay una cantidad de población vulnerable con baja capacidad de ahorro que cuando pierde los ingresos laborales se queda mejor dicho, se queda sin nada. Y ahí hay el riesgo de desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, pero además, esa población vulnerable que tiene riesgo de desnutrición, etcétera, es la que más motivos tiene para querer violar la cuarentena. De manera que es la que más expuesta va a estar al contagio. Y en ese sentido, el esfuerzo que ha hecho Planeación Nacional ha sido monumental. Sí, mire, yo lo que tengo que hacer es garantizarle a esta población pobre y vulnerable un ingreso mínimo para que pueda cumplir con la cuarentena y pueda sobrevivir mientras tanto. Hay gente que critica eso, de que se demoraron, etcétera. Eso fue un esfuerzo monumental y han llegado, digamos, si a alguien hay que quitarse el sombrero hoy es a Daniel Gómez de Planeación Nacional. Creo que ese esfuerzo fue monumental. El otro efecto que genera esto es impide una caída en demanda tan grande como la que hubiéramos experimentado sin esa intervención. Pero hasta ahí, lo único que hacemos es ayudar a la gente a navegar la cuarentena. Queda otro problema, y es que hay una cantidad de firmas que tienen digamos, firmas formales con trabajadores formales que por definición tienen costos fijos que tienen que seguir pagando durante el encierro. Y ahí está el riesgo, digamos, está el riesgo de mediano plazo. ¿Por qué? Porque la salida de la crisis es con las firmas, es con trabajadores formales, con firmas formales. Entonces, el segundo problema es, listo, ¿cómo hacemos para que no se rompan vínculos laborales y para que sobrevivan las firmas? Y al comienzo, el gobierno empezó diciendo, listo, usted ya no tiene que pagar aportes a seguridad social, etcétera, flexibilización del calendario tributario, cosas que en efecto reducen costos, pero básicamente el costo de la mayoría de las firmas, el costo fijo más fuerte es la nómina. Y ahí sale lo del fondo de garantía, ¿cierto? Listo. Ahora garantizamos el 80% de los créditos y no el 50% como antes. Y, en fin, fue un esfuerzo gigantesco también. Pero lo que uno ve, por eso digo, lo que ha servido, lo que uno ve es que el crédito no se reactivó como quería el gobierno, como queríamos todos. Y tiene algo de sentido. Muchos empresarios se quejaban, mire, deme las garantías que quieran, pero a esas tasas de interés yo no voy a sobrevivir. Y muchos bancos también pueden pensar, mire, esta vaina no es 100% garantía. Entonces,
¿cómo protegemos el empleo? El anuncio de ayer, que todavía no está en decreto, es vamos a subsidiar el 40%, digamos, hasta 40% de un salario mínimo a las firmas que demuestren una caída en ventas, si no estoy mal, de 20%. La propuesta que habíamos hecho nosotros en los Andes era, usted subsidie un salario mínimo por cada empleo en sectores vulnerables. Lo que hace el gobierno probablemente es más inteligente, que es básicamente, ¿cómo voy a identificar cuáles son los sectores vulnerables? Bueno, el gobierno los identifica ex post. A los que les dieron un totazo el berraco, esos son vulnerables y a eso les subsidio. Vamos a ver qué tanto sirve, porque probablemente esto va a hacer que quienes están sobreaguando tengan más incentivos para acceder al crédito, para pedir crédito, porque el costo de endeudamiento va a ser menor y en ese sentido el costo en general de navegar la crisis va a ser menor. Hay otra cosa que ya no depende del gobierno y que vale la pena y que valdría la pena considerar. Y creo que, no me acuerdo qué gremio hizo la propuesta. Mire, que hagamos un pacto estilo alemán, y es el gobierno subsidia hasta el 40%, bueno, de un salario mínimo, las firmas se hacen parte del costo salarial, pero los trabajadores también ponen de su parte y aceptan recortes salariales temporales. Ahora, no sé qué está sucediendo en esa dimensión, pero me parece que en la medida en que todos remen para el mismo lado, la cosa puede funcionar. Aquí le voy a poner... Ah, no, siga contándome. No, lo otro es, listo, la cosa de ir soltando sectores poco a poco, pues va aliviando la carga también. Adelante, Víctor. Voy a ponerle una palabra una pregunta del público. Le dice, Nano, el emisor debería emitir mucho más y asegurar que las empresas pymes y las personas más vulnerables tengan lo mínimo para que no se afecte tanto la demanda por el tiempo que dure esta situación. ¿Eso cómo lo ve usted? Bueno, el Banco de la República ha emitido, digamos, ya ha bajado tasas, etcétera. La pregunta es si es suficiente. Es decir, si uno mira, incluso entre nuestros vecinos, las tasas de intervención han caído a 2%, 1,5%, no sé. Y aquí todavía estamos por encima del 3%. Entonces, yo pensaría que hay mucho más espacio para reducir tasas de interés. Y entre otras, creo que la inflación hoy no es, sí está repuntando, el último dato es mayor que el que esperábamos, pero creo que la inflación no es la mayor preocupación. Entonces yo sí esperaría que el Banco de la República bajara un poco más tasas de interés. No obstante, ha emitido mucho y digamos, la bajada en encajes pues liberó una cantidad de liquidez y bueno, después el gobierno, la jugada fue esa bajada de encajes, terminó en bancos comprando TES, que bueno, que es financiar de alguna forma al gobierno para un programa de gasto monumental que hay que hacer. Entonces, creo que el Banco de la República sí está haciendo vainas. La pregunta es suficiente? Y hago de abogado del diablo. La salida de la crisis va a requerir mucho más gasto contracíclico. Ahí vamos a necesitar más emisión, más tasas de interés bajas y más gasto público. Si la salida de la crisis nos agarra con una inflación muy alta, pues va a ser difícil hacerlo. Entonces, yo supongo que ese es el balance y bueno, los codirectores suelen ser bastante conservadores. Okay. No, volviendo, digamos, a la anterior pregunta y también sintiendo un poco lo que busca el gobierno. El gobierno está como obsesionado con que el tema del empleo, digamos, no se afecte tanto, ¿sí? O sea, como que se cuide la relación laboral. Es como el tema y entonces yo le financio y ahorita le doy al 40% y sacábamos plata y le puedo prestar y entonces no pague las pensiones, todo ese tipo de cosas. Cuidemos la relación laboral. Si yo soy un empresario, ¿sí? Y le pregunto es, bueno, ok, no, digamos, cuido la relación laboral, pero también tengo que cuidar otras relaciones. ¿Qué otro tipo de relaciones, digamos, tengo que cuidar ahorita? ¿Sí? ¿Y cómo puedo cuidarlas? Ok, esa es una pregunta crucial. Perdónenme, me encierro que aquí empieza a haber ruido. Un segundo.
ese es un asunto crucial. Y es que las relaciones laborales son cruciales, pero las relaciones con clientes y proveedores son probablemente más importantes. La economía no solo es un conjunto de firmas y trabajadores, sino es una red de comercio, ¿cierto? Entonces, en la medida en que empiecen a caerse esos vínculos entre proveedores y firmas, y entre clientes y firmas, pues se rompe la estructura de la economía. Claro, el gobierno no tiene mucho que hacer ahí, ¿cierto? El gobierno lo único que puede hacer es garantizar que las firmas no desaparezcan. Pero lo fundamental es que los empresarios inviertan en que esos vínculos no se rompan. Eh, Sé por una encuesta que hicieron en la Facultad de Administración que actualmente muchas firmas utilizan crédito de proveedores o crédito a proveedores, dependiendo de quién esté más jodido. Pero que hay menos inversión en mantener, en proteger la relación con los clientes. Un ejemplo de cómo se puede lograr mantener esa relación es lo que está haciendo Arturo Calle, que decía hace un momento. Y es, yo no voy a ir a Arturo Calle a comprarme nada ahora, pero a lo mejor si me están escribiendo, mire, este es nuestro catálogo y le mandamos a domicilio lo que usted quiera, pero no tengo ni idea si funcione, pero ese es el tipo de acciones que uno creería que deberían suceder. Por supuesto, cuando estamos hablando de bienes intermedios, pues como hay esa relación con los proveedores, el proveedor no tiene que preocuparse tanto por la relación con el cliente. Pero con respecto a clientes finales, es fundamental invertir en que esas relaciones no se mueran. Okay. Aquí le mando una pregunta de un amigo en común, el gringo. Y dice, si lo coyuntural se vuelve estructural en cuanto a pérdida de trabajos, ¿la salida es el salario universal? Esa es la pregunta. ¿Cómo financiarlo? ¿Por qué tan poca atención a los temas de corrupción que tanto impacto fiscal tienen? O sea, nos mandó como 3 preguntas el gringo acá. Uy, pero digamos que son preguntas profundas, digamos. Lo de la renta básica universal, creo, es cierto que ahorita está sobre el tapete esa discusión. Y en particular, lo que están haciendo muchos gobiernos, incluido el colombiano, es una renta cuasi universal. ¿Por qué? Porque digamos, no está en un solo paquete, como es la renta universal, pero hay transferencias que están llegando incondicionadas, que están llegando a toda la población pobre y vulnerable. Eso es parecido a una renta básica universal. La pregunta es, ¿y no sería más fácil, en vez de estar mezclando este programa con este programa, ¡prum!, renta básica universal? Probablemente sí, pero como decía usted, es costosa la renta básica universal y en países con una restricción presupuestal como la nuestra, a veces es fundamental que sobrevivan esquemas de transferencias condicionadas. El ejemplo más claro es el de Familias en Acción. Familias en Acción, digamos, ha servido para reducir pobreza, pero además ha tenido efectos monumentales sobre asistencia escolar, etc. Renta básica universal, había uno de corrupción, ¿cierto? Sí, el problema de corrupción es importante, pero es un problema estructural. Digamos que, infortunadamente, los esfuerzos hoy no deben ir, digamos, no se pueden concentrar en reducción de la corrupción. Seguramente el impacto de todo lo que está haciendo el gobierno sería mucho menor con menos corrupción. Pero bueno, digamos que lo de la corrupción es una de las cosas que siempre son importantes y nunca son urgentes. Bien. Aquí le tienen otra pregunta y es, ¿cuál va a ser el motor de salida de esta crisis? No hay petróleo, no hay demanda por exportaciones. Si nos recostamos solo en la recuperación con demanda interna, ¿será más larga? Otra vez. Es que creo que estos son amigos suyos que lo están poniendo a prueba. Entonces, claramente la recuperación
o parte importantísima de la recuperación va a ser demanda interna. Pero vamos a ver, digamos, qué tan largo es el proceso, el periodo excepcional, digamos. Pero creo que este periodo va a generar ganancias de eficiencia en el mediano plazo. Fundamentalmente porque digamos que hemos tenido que aprender a hacer las cosas en menos tiempo, desplazándonos menos, en fin. La crisis, creo yo, va a generar ganancias de eficiencia. Primer punto. Segundo punto, lo que voy a decir yo es rarísimo, pero hay dos defectos de la economía nacional que hoy son virtudes. Que somos una economía más o menos cerrada y que hay un alto nivel de informalidad. ¿Por qué? La economía más o menos cerrada implica que la participación de las exportaciones sobre el PIB no es tan grande como es en Chile, en Perú, y eso hace que la efectividad de la reactivación de la demanda interna sea más fuerte, sea más grande. La informalidad hace que los costos de destrucción y construcción de actividades sean menores. De manera que, digamos, sí, los trabajadores informales están en la inmunda hoy, pero apenas pueden salir a la calle, su ingreso se recompone de forma más o menos rápida. Entonces, como digo, es rarísimo, pero parte fundamental de la recuperación va a ser la reactivación del sector informal. Lo último que va a suceder, creo yo, es la reactivación de las economías del primer mundo. Alemania, etcétera, ya están retornando actividades más o menos normales, y en la medida en que retornen, pues el PIB mundial empieza a rebotar. La pregunta es cuánto se van a demorar ellos. Y una última consideración es, bueno, claramente la recuperación no va a estar de la mano de materias primas, pero tenemos una tasa de cambio bastante elevada y en la coyuntura actual, digamos, hemos tenido que funcionar casi como economía cerrada. De manera que en el momento en que se reactiven los mercados internacionales, pues las exportaciones nacionales van a ser más competitivas. Y en ese sentido creo que esa última cola de la recuperación puede ser importante también. Hay una, digamos, pregunta que, digamos, me resuena un poco y es, lo hace también una persona conocida por nosotros, y es, por ejemplo, el sector de los servicios, el sector nuestro, ¿sí? Que es pues prestamos servicios a otro tipo de compañías, ¿sí? Y ese sector, digamos, que se ha visto fuertemente golpeado, ¿sí? De alguna manera, como que nos desconectamos de lo que sucede con la compañía misma, y evidentemente muchos de estos servicios pues dejan de ser esenciales, ¿sí? ¿Hay alguna manera en donde uno podría, digamos, trabajar con esas compañías, con esos clientes específicamente, para hacer algo y lograr activar de alguna manera también esos sectores de servicios que también están siendo tan afectados ahorita? Sí, bueno, dos cosas. Y es el costo de la crisis, o digamos, los costos fijos suelen ser más altos en manufacturas, ¿cierto? Cuando usted tiene una capacidad instalada y tiene que estar en el lugar para producir, etcétera. Si usted no, básicamente, si usted no puede hacer esto que estamos haciendo, estos mueren. Entonces, claro, por ejemplo, este evento es un evento gratis. Nadie está ganando plata por esto. Pero de alguna u otra forma, esto podría ser la nueva normalidad. Usted, es difícil imaginarlo, pero usted podría hacer trabajos de coaching virtual, incluso, digamos, servicios médicos, puede haber consulta virtual. El asunto es que requerimos un cambio cultural ahí, y es, no sé, lo que yo le digo a usted es igualmente válido si se lo digo a través del computador y si se lo digo en persona. Básicamente, el valor de la compañía no es el edificio o no es el espacio. ¿No? El valor de la compañía es el conocimiento que se transmite. Es la relación y las reacciones que esa relación puede producir.
pero hay un problema, ¿no? Y es que tenemos que convencernos de que eso es lo que compramos, de que ese servicio es el que compramos. Y dos, tenemos que tener los cojones de decir, mire, esto es lo que yo hago y yo cobro por esto, así sea a través del computador. Sí, y digamos en el caso mío específicamente, pues en el caso nuestro eso ya se ha visto, evidentemente uno empieza a ver que digamos que el ticket pues es mucho más bajo, ¿sí? Antes cuando usted pues lograba vender un proyecto pues, era un ticket mucho más alto que el de ahora. Entonces pues y cuando digo mucho más bajo es mucho más bajo, pero anyway, pero igual hay manera de hacerlo y se convierte en un negocio tal vez un poco distinto. Hay otra pregunta que nos hacen aquí es, ¿al país le cabe deuda? O sea, ¿o estamos Sí. al tope de la deuda? O sea, Esa pregunta está buenísima. Al país, entonces, hay un artículo que obviamente envejeció rápidamente de Nacho Lozano y otros colegas del Banco de la República, donde calculan el espacio fiscal de Colombia. Y entonces, antes de la crisis, había bastante espacio fiscal. Eh, a pesar de, básicamente, nosotros nos quejamos mucho de la deuda, pero en realidad no es tan alta la deuda como proporción del PIB en Colombia, si comparamos con otros países. Pero el punto es, llega la crisis y le estaba diciendo, el de Nacho y colegas, lo que dice es que teníamos como, podemos tener un incremento en deuda sobre PIB como de 7 puntos, 10 puntos, no recuerdo la cosa. Pero llega la crisis y hay un golpe en ingresos petroleros que le pega directamente a los ingresos fiscales. Pero además tenemos una recesión. Desarrollo dice que puede ser hasta de 7%. Bueno, la elasticidad del recaudo tributario del PIB es mayor que 1. De manera que el recaudo tributario va a caer también. Pero además, tenemos que gastar, no sé, 35 billones por cuenta de la crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente la deuda, como proporción del PIB, se pegue una trepada importante. Entonces, sí, no es sorpresivo que nos hayan bajado la calificación de deuda y que ya hemos tenido ese vuelo hacia la seguridad, etc. Dicho esto, el espacio fiscal, sí, la deuda que le cabe al país no depende solo de las condiciones del país, sino de las condiciones internacionales. Entonces, los programas de gasto de Perú y Chile, que son nuestros vecinos comparables, son, bueno, comparables en el sentido del manejo macro, esos programas de gasto han sido mucho más agresivos que los nuestros. Entonces, en realidad, el impacto sobre deuda en Colombia no va a ser tan grande de momento como el de esos países. Pero igual, la pregunta es relevante. No sé si han oído a Cárdenas ahora, Cárdenas Mauricio. Ha hablado mucho en eventos como este, y el tipo dice, mire, él hace las siguientes cuentas, y es con lo de, el primer decreto, bueno, uno de los primeros decretos que saca el gobierno diciendo, mire, yo puedo utilizar el Fondo de Ahorro y Estabilización, yo puedo utilizar el Fondo de Pensiones Territoriales, ¿tá? Pero además ahí está la línea de crédito del FMI. Los cálculos es con esos activos líquidos que hay y con el fondo no, con la línea de crédito del FMI, nosotros navegamos el gasto público. Obviamente, esto implica un crecimiento de deuda monumental. Y entonces cuando el presidente Duque dice, ojo, no es momento de hablar de reforma tributaria, bueno, tal vez sí. No lo vamos a hacer ahora, pero necesitamos un incremento en ingresos tributarios bestiales a la vuelta de 1 o 2 años. La otra opción es reducir monumentalmente el gasto público, lo cual no es gran idea cuando estamos en periodo de recuperación. Ok. Víctor, ¿tienes una pregunta? Marce, ¿le podemos abrir el micrófono a Víctor? Gracias, Eduardo. Muy interesante, Hernando, toda esta visión. Yo creo que estamos, y va mi pregunta hacia allí, muy atentos al crecimiento, muy atentos al comportamiento del producto, muy atentos al equilibrio fiscal, muy atentos a los ratios de deuda, pero tengo la sensación de que estamos menos atentos a otros enemigos que vienen en el futuro. Con esta inyección de liquidez y con una economía que no crece, ¿qué va a pasar con la inflación y cómo va a afectar eso la estabilidad
futura de muchos mercados y de muchas decisiones de tomadores de decisiones en la economía, Hernando? Sí, esa es una pregunta crucial y digamos que la respuesta también es compleja. Y yo empecé esta historia contando, mire, están confluyendo un choque de oferta y un choque de demanda. Entonces, si en equilibrio general el choque de demanda es más grande, pues deberíamos ver una caída en inflación, de manera que el efecto del impulso de gasto público y de liquidez, pues no es tan grave. No hemos visto todavía en su magnitud cuál va a ser el efecto. En marzo vimos un incremento en desempleo y un incremento en inflación. El incremento de inflación fue moderado. Tenemos que ver qué va a pasar después. Y supongo que por eso es que el Banco de la República es más o menos cauto. Eh, porque otra vez, si cuando salgamos de esto tenemos la inflación por encima del 10%, ahí sí que vamos a entrar en pánico y vamos a tener, en lugar de una recuperación en B, vamos a tener una W, pues porque el Banco de la República no va a dejar que esa vaina llegue al 20% otra vez. Y eso tiene que ver con la pregunta anterior, del manejo de la deuda. Bueno, esa deuda hay que pagar. Y eso implica o menos gasto o más impuestos. Ok. Aquí le mando otra pregunta. Con el problema de desempleado que se viene, ¿qué iniciativas de flexibilización podríamos proponer para reactivar el empleo? Uy, no, podemos proponer una cantidad de cosas, pero hay una cantidad de cosas que son inviables. Sí, claramente, si hay un momento para revisitar el problema del salario mínimo es hoy. Y fundamentalmente estamos ajustando hacia arriba el salario mínimo dependiendo de cómo fue el crecimiento del año pasado, etcétera. Mire, con esta caída en el PIB, parte de una forma de proteger el empleo sería flexibilizar el salario mínimo. Infortunadamente eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es lo que hablaba antes, y es que las negociaciones entre empresas y trabajadores permitan compartir los costos los costos fijos durante la cuarentena. Yo no sé qué están diciendo los sindicatos, pero creo que lo más responsable de cualquier sindicato hoy sería decir, mire, dejemos que las negociaciones se den de forma descentralizada. ¿Por qué? Porque nadie le va a pedir a los trabajadores de Amazon que ajusten sus salarios en esta época. Pero para el resto de los sectores, la forma de proteger el empleo es permitiendo un ajuste salarial. Y en ese sentido, pues debería haber negociaciones descentralizadas y flexibilización. Ok. Aquí una pregunta, no sé si es muy técnica, usted conozca, digamos, algo de esto. Le dice digamos, el precio del petróleo está muy bajo en este momento, ¿sí? Sí. Lo cual, por supuesto, afecta de una manera significativa a los ingresos del país, ¿sí? Pero también los costos de materias primas están bajos, ¿sí? Lo cual podría ayudar, digamos, al tema de refinerías y petroquímicos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo es el equilibrio de Colombia entre la desventaja de los precios bajos y la ventaja de los precios bajos de venta y la ventaja de los precios bajos de compra de materia prima para esto? Bueno, digamos que el problema es que Colombia es exportador neto de materias primas, Entonces, la caída en precios de materias primas es un golpe monumental a términos de intercambio. Y entonces el efecto en demanda agregada, el efecto agregado, digamos, es malo. Otra vez, cuando hablamos de la flexibilidad de las firmas, uno podría extender eso a flexibilidad de sectores. Listo, en este entorno de precios bajos, ¿cómo podemos redirigir excedentes de no solo petróleo, sino de materias primas a industrias nacionales? Qué sé yo, y estoy aquí pensando en voz alta. La industria del plástico, de los plásticos, se alimenta de petróleo. Se puede hacer una reconversión
para incrementar la producción de derivados del plástico, etcétera. No lo sé, pero un poco ese es el tipo de cosas en las que tenemos que pensar. El gringo sigue activo, ¿sí? Y nos dice, ¿cuándo, digamos, qué riesgos hay para el sector empresarial que se derivan de un Estado súper controlador y súper regulador en esta etapa de crisis? ¿Qué riesgos hay como hacia futuro? Bueno, controlador y regulador aquí son diferentes. Entonces pensemos en regulación primero. Me parece que hoy, digamos que la coyuntura actual es fundamental para ganancias de desregulación. Lo que quiere ahora el gobierno es que la gente, que las firmas no se mueran, y de manera que es el momento perfecto para una acción colectiva del sector productivo y de, mire, yo para seguir funcionando yo necesito que me facilite la vida con esto, esto y esto. Eh, y ese movimiento de acción colectiva sería aplaudido por todo el mundo, porque no es yo necesito que me subsidie, yo necesito que me regale, yo necesito que me proteja, no, es yo necesito que me deje tranquilo un rato. Pues con respecto a un sector público súper controlador, no sé muy bien a qué se refiere eso, súper controlador. Okay. No sé. De pronto ahorita nos escribe por acá. Sí. ¿Sí? También hay, digamos, como una inquietud aquí entre varias personas. Le dicen, oiga, somos muy dependientes, digamos, del tema del petróleo, ¿sí? Como bases de ingresos principales de la economía, ¿sí? Si uno tuviera que buscar otros sectores donde usted diga, oiga, aquí yo le pondría, digamos, la apuesta como país en estos, ¿cuáles cree ustedes que sería ahí? ¿Cuáles son cuáles serían esos sectores que usted podría apostarle a eso? Ok, yo como economista liberal no debería responder esa pregunta, pero porque creo firmemente que los empresarios saben mucho más en qué invertir. Ahora, dicho esto, digamos, los sectores de mayor crecimiento y donde hay más innovación son sectores relacionados con tecnologías de la información. Y hoy, digamos, en esta crisis, otra vez ganan quienes están más conectados y quienes saben aprovechar mejor las tecnologías de la información. Entonces, no sé, cualquiera, y no importa el producto, no importa el servicio final, en la medida en que se utilicen eficientemente las herramientas que existen. No sé, estoy pensando desde inteligencia artificial hasta facilidad de comunicación. Yo creo que ahí están las cosas, las gacelas, digamos, muchas veces están ahí. Las empresas de rápido crecimiento en todo el mundo casi siempre están asociadas a tecnologías de la información. Entonces yo creo que ese sería un sector. Yo sé que siempre hay alguien cuando aparecen estas discusiones, es que no queremos aprender que somos un país de vocación agrícola. Listo, podemos hacer las cosas mejor en el sector agrícola, pero la transformación estructural es una cosa que se da en todas las naciones y el crecimiento del futuro no está en el sector agrícola. Puede estar en el valor agregado asociado a la comercialización de productos agrícolas, pero el crecimiento, digamos, lo que nos ha dado el petróleo en los últimos 20 años, el sector agrícola difícilmente nos lo puede dar, creo yo. Ok. Una pregunta que es un poco así punchy y es, ¿no siente usted que se demoró mucho el gobierno con las medidas que tomó ayer, ¿sí? En términos de financiar parte de la nómina, siendo pues que, digamos, varios economistas también lo habían advertido en el pasado que debía tomar esa decisión antes, y en este periodo de tiempo pues se perdió mucho empleo y muchas empresas también, digamos, entraron en situación difícil. ¿Cómo lo siente usted? Sí, creo que sí se demoró. La pregunta es ¿por qué? Y, y creo que, no sé cuál es la respuesta al por qué, pero creo que una respuesta puede ser la subestimación del tamaño de la crisis.
Y digamos, al comienzo, hablando con la gente del gobierno, decían, no, puede ser una recesión de 1 o 2%. Y no, es probablemente la recesión más grande que veremos en nuestras vidas. Ese es creo que hubo un exceso de optimismo al comienzo. La otra cosa es, como decía antes, estamos experimentando. Y, y estas discusiones, digamos, cuando empieza la crisis nada era evidente, nada era evidente. Y creo que esas son las razones. Ahora, creo que se hubiera podido empezar antes, sí, se hubiera podido empezar antes. Ok, y voy con dos preguntas más que le hacen el público y después la última para que podamos seguir cerrando. ¿Sí? Y dicen acá la nueva normalidad muy seguramente se va a requerir de recursos físicos, tecnológicos y educativos a los cuales muchos ciudadanos no tienen acceso. ¿Cómo evitar que la falta de acceso a estos recursos no genere o aumente las brechas sociales en un escenario post-COVID? Sí, sí. Eso es totalmente cierto y es súper preocupante. Creo que digamos, el periodo de recuperación requiere una inversión monumental en tecnologías de la información, en acceso a acceso a Internet, pero acceso a infraestructura para conexión virtual. El asunto es que en el pasado ha habido una cantidad de estudios que dicen, no, aumentar el número de tabletas por estudiante no incrementa el rendimiento escolar, aumentar el número de tabletas por estudiantes no reduce la deserción. Pero estoy hablando de cientos de artículos que dicen eso, y probablemente eran correctos. Pero en la situación actual, no tener que, digamos, en un mundo en donde cada estudiante tiene una tableta conectada a Internet, podemos tener educación virtual, si no, no. Y entonces habrá que hacer un esfuerzo monumental para esto, para tener un mundo donde cada estudiante tenga acceso a un computador o a una tableta mediante la cual se pueda conectar al colegio. Nuevamente, si logramos eso, pues vamos a lograr conectividad que puede generar ganancias de productividad monumentales. Creo que esa es solo la mitad de la respuesta, pero yo no me acuerdo cuál era la otra mitad de la pregunta. Está con La el micrófono falta, apagado. ok, sí, como la falta de acceso de todas estas poblaciones no va a generar como va a incrementar las brechas Brechas. sociales, Sí. Sí, eso es cierto. Y no solo es esto, sino, digamos que no sé hasta dónde están llegando los programas sociales del gobierno, pero en cada huequito, cada lugar a donde no están llegando, vamos a tener problemas de nutrición, por ejemplo, que otra vez van a generar incrementos en brechas. Pero hay otra gran ganancia de esta crisis, y es la capacidad de llegar con programas sociales no solo a población pobre, sino a población vulnerable. Eso que hizo planeación en tan poco tiempo es bestial. Y entonces ahora tenemos mejores mecanismos para llegar a la población pobre y vulnerable. Y supongo que eso facilitará pues, luchar contra las brechas en el futuro. Listo. La última al público y la última que la hago yo aquí para despedirnos. ¿Siente usted que los bancos han hecho lo suficiente o han hecho un esfuerzo grande en esta crisis o no? No sé. Digamos que el ejercicio que yo propongo es, bueno, pongamos en los zapatos de un banquero. Y básicamente el negocio de esta gente es recibir plata de los ahorradores y prestarla. De manera que cuando no prestan, no es porque sean malos, sino porque están tratando de cuidar la plata de los inversionistas, de los ahorradores, perdón. Ahora, también sabemos que el mercado financiero en Colombia no es un mercado competitivo y, puede haber abusos de poder monopólico, etcétera, de poder de mercado, etcétera. Ahora, yo supongo que la pregunta va a, si uno mira los datos de créditos desde que arranca este problema, hay una contracción monumental en el crédito al sector privado.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si hay garantías? ¿Por qué si están dadas todas las condiciones? ¿Por qué no aumenta el crédito del sector privado? Creo que una de las razones es la percepción de riesgo y la incertidumbre son tan grandes eh, que se paraliza el crédito, que en esencia hay un problema de restricción al crédito eh, fundamentalmente por incertidumbre. Yo espero que cuando entre en vigor el decreto del subsidio de la nómina, se relajen las condiciones crediticias y fluya más crédito hacia el sector privado, pero ya veremos. Ok. Última pregunta y es, Nano, hemos hablado de los efectos negativos de esto en la economía. ¿Hay algún tipo de efecto positivo que podamos ver hacia el futuro? Sí, yo creo que puede haber varios efectos positivos hacia el futuro. El primero es, y esto también está bastante documentado en la literatura, todas las recesiones generan un proceso no sé cómo se llamarse, como detergente, que hay un reacomodo y las firmas más, y muchas de las firmas más productivas, digamos, sobreviven digamos, y en la recuperación, en la medida en que mueran firmas ineficientes, digamos, hay un incremento en productividad promedio. La otra cosa es que, como decía hace un rato, hay una cantidad de aprendizajes que van desde lo más obvio, yo no tengo que ir a la oficina todos los días para producir lo mismo que produzco. Y esos aprendizajes generan incrementos en productividad. Yo esperaría que los incrementos en productividad se dieran también desde un punto de vista social. Y es, vamos a organizarnos mejor. Y bueno, y aprendizajes del gobierno. El gobierno le tocó aprender a implementar programas complejos y masivos en poco tiempo. Eso nunca había pasado. Si eso hubiera pasado durante la implementación del proceso de paz, hubiéramos terminado ya, cerrado ese capítulo, ¿cierto? Entonces, creo que hay una cantidad de efectos positivos de largo plazo. Claro, los costos de corto plazo pueden ser monumentales y las ganancias de largo plazo se pueden materializar en la medida en que tomemos buenas decisiones ahora. Pero creo que sí puede haber ganancias de productividad. Otra vez, la palabra abusada de reinventarse está presente en el gobierno y en todas las organizaciones. Y los que se reinventen bien van a tener ganancias de productividad gigantescas. Aquí ya no tenía el audio puesto. Nano, hombre, muchas gracias y como siempre, pues para mí, digamos, un placer haber tenido esta conversación y que usted nos explique, porque además tiene una virtud y es que nos lo logra explicar también como para tontos, que no somos economistas. O sea, yo siempre traté de entenderla y nunca pude entender la economía. Y creo que además nos ha ayudado a muchos, digamos, como a entender muy bien en dónde estamos y qué está pasando específicamente frente a esto. Entonces, pues quiero agradecerle mucho. No sé si quiera darnos un último mensaje frente a esto. Sí, bueno, digamos que el mensaje más importante es esto, mirar a ver qué se puede hacer. Yo sé que básicamente cuando a uno se le va acabando la plata y va llegando a los topes de crédito es difícil pensar, pero como decía, también hay oportunidades que se abren y la reapertura de ciertos sectores puede ser crucial para la supervivencia de los demás. Entonces, sí, a pesar del desorden, de las dificultades, sentarse y reflexionar qué podemos hacer, por dónde vamos, qué es lo más fácil, o no qué es lo más fácil, sino qué es lo más viable, es lo mejor. Déjeme que el gringo hizo trampa y me mandó una pregunta por WhatsApp. Pues contéstesela al gringo ahí porque si no nos va a enloquecer. Dice, listo, el Estado tiene facultades de regulación y control extraordinarias para atender a la crisis.
Ok, ya entiendo la pregunta. Y termina con la pregunta de, ¿volvemos al modelo cepalino con un banco central prestando plata y un Estado controlando todo? Yo creo que en Colombia eso es imposible. Los cepalinos están dichosos, pues porque tenemos una economía cuasi cerrada con todo el mundo invitando al Banco Central a que emita para que le preste al gobierno y el gobierno decidiendo quién trabaja y quién no. Y en ese sentido, digamos, ahora sí que entiendo la pregunta del gringo. Eh, Creo que esto es una cosa coyuntural y, y en la medida en que podamos volver a trabajar, pues el equipo económico que tiene Colombia es el equipo económico más liberal en el sentido económico que hay en Latinoamérica. Y probablemente por eso se demoraron tanto en tomar medidas intervencionistas, digamos. Eh, entonces, sí, la tentación está ahí y va a estar ahí en muchas partes. Mi apuesta, gringo, es que en Colombia eso no va a suceder. Pero me equivoco a menudo en mis apuestas. Bueno, Nano, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos los asistentes también a este foro con Nano. Yo creo que pues nos dio mucha claridad sobre muchas cosas. Invitarlos también nuevamente al foro que vamos a tener con adolescentes el martes. No se lo pierdan, es súper chévere oír las voces de los adolescentes, los niños, los viejos, que nadie ha querido pues como sentarse a oírlos. Entonces me parece chévere que podamos estar hablando con ellos. Y al mismo tiempo, el 19 de mayo vamos a estar hablando de salario mínimo universal con Luis Fernando Medina. También entonces están todos cordialmente invitados. Usted también, Nanito. Ok, Muchísimas ok. gracias, muy No, gracias a amables. ustedes. Un abrazo, Gracias. Nano. Muchas gracias, Un abrazo. Fernando.